Bien, buenas tardes con todas y todos. Creo que ya estamos la mayoría para iniciar esta sesión número 8 del taller de cine ecuatoriano. Y vamos a ver en qué etapa estamos. Ya hemos completado más o menos todos estos puntos de la historia del cine ecuatoriano. Ustedes ya han visto Fiestas Centenarias, Los Invencibles, Shuar del Alto Amazonas, Noticiero Caña, Guayaquil a Quito, El Terror de la Frontera. No les estoy compartiendo, disculpen, ya les pongo. No les, todavía siguen ingresando compañeros. A ver, ahí, ahí pueden ver en qué parte estamos. Les decía, ya hemos avanzado casi todo este contenido. ¿No? Ya se ha visto Fiestas Centenarias, Los Invencibles Shoah del Alto Amazonas, Noticiero Caña, Guayaquil a Quito, El Terror de la Frontera, Ron Blomberg, Alberto Breil. No, y ahora estamos, que corresponde a la sesión 8, pero más o menos dentro del calendario que estaba estimado, estamos aquí, que es los archivos que ya no están, pero se exhiben en otras latitudes. Algunos extranjeros vinieron a filmar en el Ecuador, pero esos archivos están como depositarios en universidades del exterior y no tenemos esa memoria. Esto es lo que vamos a ver hoy día en esta sesión. Bien, vamos a visualizar un trabajo de la Universidad de Pensilvania que más o menos filmaron en el año 49 estas imágenes. Entonces, quisiera que las veamos y después comentamos, por favor. Y por si acaso, esta filmación, si bien es del año 49, no tiene sonido. Alguna gente ha bajado estas imágenes y ha musicalizado, de pronto ustedes han visto, pero las tomas originales de estas es sin sonido. Seguramente sí hay el audio, pero no está puesto en estas imágenes. Entonces, veamos por favor esto y después comentamos.
Bien, hasta ahí vamos a ver esta primera parte de esta filmación que fue hecha por la Universidad de Pensilvania, el Departamento de Arqueología y Antropología de la Universidad de Pensilvania en el año de 1949. Estas imágenes están en internet, ¿no? Subidos por la universidad. Esas imágenes no tenemos acá, pero como son imágenes que están en el YouTube, mucha gente se ha bajado y ha musicalizado, ha puesto cualquier música que ustedes seguramente han de haber visto, pero estas son las tomas originales como están subidas por el Museo de la Universidad de Pensilvania. Eh, una de las cosas valiosas de esto es que igual es un registro audiovisual de esa época. Esto parece que es en Imbabura, es el pueblo Otavalo y el pueblo Imbaya, no son estos registros por lo que se ve, ¿no? Pero como les digo, no tenemos estos registros acá, se los puede ver allá en la universidad, pero sí quisiera hacer una reflexión con ustedes. ¿Qué les llama la atención de estas imágenes? ¿Qué vemos más allá de lo evidente? Vamos con Daniel, por favor. Hola Carlitos, compañeros, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, Hola. sí, sí, se le escucha, por favor. Ah, yo quería destacar el hecho de cuando siempre se visualiza un material de archivo, generalmente te da como una perspectiva de los usos, las prácticas y un poco los ritos de esos momentos, ¿no? Entonces, más allá de lo evidente, yo siento que incluso en el tema estético, cómo se configuraba el cuerpo a partir de las dinámicas de cada territorio. No estoy seguro si lo mencionaste, pero parecía ser Otavalo y de hecho la distribución de las casas y los canchones se ve y a pesar de que no se explicite como tal, se siente que esos ritos y esas tradiciones y esas prácticas en cuanto al cuerpo, a la estética, al uso de la ropa, identitariamente eso se persiste a lo largo del tiempo. Otra cosa que a mí me gustó y en el sentido de llamarme la atención mucho es que el Diablo Uma en estos momentos, digamos, del 2026, si quieres, postmodernos, se lo ha tropicalizado en un sentido de ser un souvenir, ¿no? De ser como un artilugio que chévere, el extranjero viene y se toma la foto y termina siendo como parte de mi cosmovisión andina, más o menos. Pero en el video se le ve que incluso tiene bueno, sé que está colorizado desde una perspectiva más postmoderna, si se quiere, pero ves que tiene incluso otras texturas, otros diseños, pero mantiene en esencia como el rito, la práctica cultural. Y algo que a mí también me llama bastante la atención es el trabajo, ¿no? Es el hecho de que hombres y mujeres indígenas están trabajando, se les ve cargando como estibadores cosas, pero algo que particularmente digo fue intencional en el sentido de quién lo está grabando, de que capturara eso, o no, bueno, eso finalmente creo que ya es un poco interpretativo, porque veo a mujeres indígenas corriendo, apuradas, trabajando, incluso se les ve que hacen un esfuerzo mucho más grande que los hombres indígenas. Entonces, esa relación como que sí tiene una tensión ahí de que por qué las mujeres están cargando más cosas y lo están haciendo más rápido, como con mucha más aceleración. Capaz y está adelantada en la edición, no sé, pero se ve curioso eso. Eso, el cuerpo, el rito y la práctica cultural. Gracias. Gracias, Daniel. Vamos con Doménica, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, a mí me llama un poco la atención que a diferencia de otros films que hemos visto en otras ocasiones, este de acá se ve como una perspectiva un poco lejana, no se ve como a la persona que está grabando
parte de, sino como que, bueno, estoy grabando a estas personas que están haciendo esto de aquí. Em, y realmente la mayoría del clip es sobre mujeres indígenas trabajando, como le decía el compañero, también hombres y niños, pero más que nada mujeres. Trabajo físico, un poco un entorno de pobreza, artesanías, como un trabajo muy como de ellos, de manos. Y poco espacio para cuando el señor está tocando un instrumento o están como bailando, tocando. Entonces, más que nada, se sintió como, bueno, los indígenas son un pueblo que pasa trabajando todo el tiempo, todos los días, hacen trabajo físico fuerte, las mujeres también trabajan muchísimo, tienen a los bebés aquí cargados con ellos que van a trabajar, o sea, yo sentí como que eso, no sentí que haya realmente como más de todo lo que este pueblo o esta cultura nos pueda mostrar, sino que creo que como que se quedó muy corto en eso de allí. Y me llamó la atención que cuando estaban tocando los instrumentos y estaban bailando, tenían unas caretas, pero eran unas caretas de personas con ojos claros y con rasgos un poco distintos a ellos. Entonces, eso me dio un poco de curiosidad, como por qué usar caretas, porque a diferencia del el diablo que vemos al inicio, que sí sabemos que tiene como una raíz cultural, no sé si estas otras caretas que tienen ojos claros y tienen como este bigote aquí, tienen también algún tipo de relación con la cultura o por qué se hace. Ujú. Gracias, Doménica. Bueno, las caretas siempre han sido y se han utilizado en la época de carnaval, sobre todo, y era como una burla al patrón, al hacendado. Por eso son caretas blancas con bigote. Los indígenas casi no tienen barba ni bigote, entonces es una forma de representar al otro y de burlarse, ¿no? Y justamente en los carnavales que utilizan las caretas, ¿no? Y por eso se ponen y siempre son parte de la fiesta, ¿no? Especialmente en las comunidades de la sierra, ¿no? En varias fiestas, la Mama Negra y otras, siempre es esto la careta o el pintarse, ¿no? El representar al otro, ¿no? Aprovechando de la fiesta. Vamos con Maya, por favor. Gracias, estimado Carlos. Buenas noches, compañeras, compañeros. Sí, yo tengo igual algunas apreciaciones como las de Doménica, por ejemplo, el reflejo de esta diferencia social y económica, ¿no? La desigualdad, por ejemplo, estas imágenes de las casas precarias en las que viven los indígenas. Otra cosa que me ha llamado con mucho la atención igual es el hecho de que no usaban zapatos, ¿no? Obviamente, y ves otras imágenes donde tienes a personas pues de una clase social más clase media que están vestidos con traje, con zapatos y demás. Y esta diferencia también cuando están dentro de esta corrida de toros y quería hacer también mención a esta parte que decía Doménica, porque en la corrida de toros no se ven una presencia indígena fuerte, pero sí se ven paralelamente a este grupo de música. Quería preguntarte si es que sabías qué música era, porque justamente, como decías, yo he visto, cuando he ido a ver la Diablada del Píllaro, por ejemplo, que hay esta representación, ¿no? De los hacendados, de la clase media que buscaba imponer pues la religión católica y utilizan esas máscaras que es para simular las caras de estas personas que son más católicas y no sé qué. Entonces quería saber si es que se utilizan en otro tipo de bailes y demás, porque como les digo, solo lo había visto pues en la Diablada del Píllaro haciendo esta mofa de la gente, ¿no? Eso. Gracias. Gracias, Maya. No, casi en como decía, en todas las culturas de la sierra se utiliza la máscara, ¿no? Como una forma de representación y de burla justamente al patrón, al hacendado, ¿no? Era una forma eso de burlarse en la época de fiesta, ¿no? De estos personajes. Entonces, y también hay un sincretismo cultural, porque, por ejemplo, el violín, la guitarra es de influencia española, ¿no? Y ellos han asumido. O
O sea, lo que son autóctonos de acá son la quena, los instrumentos de viento, pero la mayoría de culturas ha asumido este sincretismo, ¿no? Al utilizar ya guitarra, utilizar violín, ¿no? En las festividades. Vamos con Fabián, por favor. Está apagado el micrófono, Fabián. Perdón. Carlos, buenas noches, compañeros. A mí lo que me parece muy interesante es en términos de esta representación que nos has hecho observar versus los grupos étnicos que se representan. O sea, siempre están los de afuera y se ve claramente como observadores. Y no hay, como te digo, no hay un contenido cultural para poder representarlo, sino más bien como un registro de una investigación antropológica, como, como nos has mostrado en algunos otros clips. Y, y me parece muy interesante lo que has mencionado en algunas de las clases anteriores, esa falta de registro de las comunidades por sí mismas. Y quizás se deba a asuntos, obviamente, más que culturales, sino más bien económicos, porque el formato, hemos hablado que es un formato bastante caro, y se necesita conocimientos tecnológicos y más. Eso quería solamente se necesita un poco de contenido, de procesos históricos, de qué se estaba representando, porque simplemente es como un observador con tomas muy lejanas, sin tomas cercanas para mostrar información o registro de los contenidos y secuencias que se ven. Eso es lo que quería mencionar. Gracias, Fabián. Sí, efectivamente, por eso también les enseñé esto después de lo de Blomberg, porque justamente esta es una visión alejada y eso se nota en la cámara, es una visión externa, ¿no? De simplemente graficar lo que un poco a estos gringuitos les interesa registrar, ¿no? Para sus estudios, para su universidad, ¿no? Pero sí, no hay un mayor acercamiento a la cámara. Hay un par de muchachos que mestizos que parece que ya tienen más contacto y son los que persiguen un poco a estos, ¿no? Pero ellos no quieren estos muchachos, sino que quieren ver a los indígenas. Dos datos que creo que son importantes aquí mencionar. Yo veo estas imágenes de 1949 y siento que en algunas comunidades como que no ha pasado el tiempo. O sea, hay arquitectura, hay construcciones, pero es el mismo pueblo, son las mismas prácticas, ¿no? Yo sí siento eso. No de las comunidades más comerciales, digamos, que están más a la carretera. Y si uno se adentra más hacia el monte, en las comunidades, se encuentra en los pueblitos estas mismas prácticas, este mismo comercio de los mercados, ¿no? Eh, de pronto ya no vemos tanto caballo, vemos autos, pero siguen las mismas prácticas, ¿no? Como que han pasado más de 70 años, pero sigue ese pueblo un poco en las mismas condiciones. Y otro dato que les quiero dar, no sé si saben, cuándo entraron los telares un poco más industriales a esta zona de Otavalo, de Imbabura. ¿Saben? No. Bueno, es en el gobierno de Galo Plaza Lazo que él tenía su famosa hacienda Zuleta, ahí justo en este sector de Imbabura. No, él trae a unos expertos norteamericanos y les enseñan a las comunidades estas de Zuleta, de Otavalo y de algunas otras, a construir los telares. Es desde ahí que se comienza un poco a industrializar y a comercializar esta zona con los telares. Pero es a partir del gobierno de Galo Plaza Lazo que se hace esto. ¿Por qué les comento esto? Porque tenemos justamente una filmación donde vienen estos expertos gringos con Galo Plaza Lazo y les enseñan a fabricar los telares con
materiales y les enseñan eso, a tejer mucho más, digamos, no son máquinas industriales estas, sino las máquinas estas de madera con pedales, ¿no? Eso les enseñan y ya les digo, fue en el gobierno de Galo Plaza y eso permitió un poco industrializar y hacer que esta zona sea más comercial, ¿no? Entonces, ese dato sí lo tenemos y tenemos esa afirmación. Bien, quisiera, si no hay ninguna otra pregunta, ningún otro comentario, quisiera enseñarles la segunda parte de esta afirmación, que van a Quito y veamos qué les interesa filmar en Quito a estos, creo que son antropólogos, arqueólogos norteamericanos de la Universidad de Pensilvania. Entonces, sigamos viendo este trabajo, por favor. Igual toda esta parte no tiene sonido.
Bien, hasta ahí este video, que bueno, que fue filmado en cine 16 milímetros sobre Quito, igual año 1949, ¿no? Y un poco es lo que llama la atención a los extranjeros hasta ahora, ¿no? El casco colonial histórico de Quito, las iglesias, que son una maravilla, ¿no? La compañía, los cuadros, ¿no? Como estas personas venían del museo de allá, les interesaba eso, saber qué cosas nomás hay acá, ¿no? Entonces, por eso también eso de los cuadros, ¿no? Y bueno, la gente, ¿no? O sea, de todas maneras sigue siendo un documento importante para nosotros por ver la ciudad de Quito como era en esos años, los personajes. Y igual, yo siento que, por ejemplo, esa parte, hay una toma en la Plaza de San Francisco donde hay unos indígenas recostados casi en el atrio, en las escaleras, ¿no? Y hasta ahora, si uno visita San Francisco, es la misma imagen, ¿no? Indígenas que están alrededor del centro histórico de Quito. Pero bueno, además de eso, ¿qué les llamó la atención de estas filmaciones? ¿No? No sé qué les atrae sobre esto. Vamos con Jimena, por favor. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, compañeros. A mí me llama mucho la atención cómo el espacio conforma el comportamiento de las personas, ¿no? Como en el primer video vimos todo esto de la fiesta, digamos, las personas en la naturaleza, en su entorno. Yo percibo con un poco más de libertad, incluso en la forma de relación, como una relación mucho más natural, más fluida, porque en esta segunda parte, claro que también digamos, las tomas eran más hacia la arquitectura, el arte aquí en Quito, pero en los momentos en que se ve gente, no se ve como mucha que interactúen entre ellos, se ve más como gente que transita, que pasa. Entonces, eso es lo que a mí me llama bastante la atención, cómo conforma el espacio, cómo puede conformar la conducta, el comportamiento, la relación, que es muy obvia, ¿no? Igual justo en esta parte que mencionaste de los indígenas en el atrio ahí de San Francisco, la actitud, ¿no? que tienen ellos, la forma en que se relacionan ahí, cómo están ahí y cómo están en el otro cuadro que vimos anteriormente, ¿no? Metidos en su cosmovisión, en su fiesta, en su forma de expresarse, en sus quehaceres. Eso principalmente. Gracias, Jimena. Vamos con Doménica, por favor. Bueno, yo sentí que era como ver dos clips diferentes, como dos realidades diferentes, ¿no? Se sintió un poco como los indígenas pertenecen al campo y a este tipo de entorno, con las calles polvorientas y como este entorno como de mucho trabajo, y versus la ciudad o la urbe, donde vemos catedrales, ya una parte como de arte, de exposiciones, las personas con diferente tipo de vestimenta, y había realmente poca presencia indígena, ¿no? Ahí vimos pocas personas, justo los señores que estaban ahí como recostados, unas mujeres con sus guambras o llevando las cosas en la cabeza, pero algo que a mí como me hace pensar es que casi siempre se ve y es hermoso, ¿no? O sea, las catedrales, las plazas son hermosas, pero eso responde a un tema colonial, o sea, de cuando fuimos colonizados, y que realmente quienes implantaron cómo debería ser la infraestructura de la ciudad, donde tienes la plaza en el centro, la catedral acá, la acá, o sea, ese diseño de infraestructura no es nuestra, es de los europeos. Entonces a mí me hace pensar. Sí, o sea, son lindos, los cuadros son lindos, las plazas son bellas, pero ¿cuál es nuestra verdadera esencia como arquitectura, como ciudad, ¿no? O sea, es una ciudad europea,
ecuatorianizada, pero sigue siendo un diseño europeo y no se ve realmente cuál es nuestra esencia o cuál es nuestra identidad allí. Y si aún más le añadimos esta capa de una clase social en donde tienes a personas con terno, en donde tienes a los curas, se pierde entonces nuestra identidad, nuestra verdadera cultura. Bien, hay que considerar que la conquista siempre fue eso, ¿no? O sea, los templos, San Francisco fue justamente construido sobre un templo Kitukara. Ahí existía, donde es ahora San Francisco, había un templo Kitukara. Inclusive, eh, arqueólogos que comienzan a estudiar el terreno, ¿no? Se ve todavía bases de piedra sobre San Francisco. O sea, en la base de San Francisco hay bases de piedras que son de la cultura Quitukara, ¿no? Entonces siempre la dominación fue esa, construir templos sobre los templos indígenas para justamente eso, controlar, apoyar la dominación, ¿no? Entonces siempre fue así. Siempre la conquista es eso, ¿no? Una cultura que se sobrepone sobre otra. Y lo más claro es justamente esto, los templos. Los templos que hay en la ciudad de Quito justamente son en donde había asentamientos, cosas, rituales de la cultura, ni siquiera inca, sino de la cultura quitukara, ¿no? Que era la que originalmente estaba acá. Igual hay otros sitios que ahora se reivindican mucho como Cotocollao, ¿no? Y otras partes en donde era parte de la cultura. Inclusive los conocimientos, es increíble, los conocimientos que había indígenas de esa época eran a veces hasta superiores, ¿no? Eran superiores a lo que vinieron los españoles. Otra cosa que no sé si ustedes saben, pero por ejemplo, Quito es más antigua que Madrid. Quito fue fundada en 1534 y Madrid es en el siglo noveno, en el 800 algo, no fue fundado. O sea, Quito es inclusive más antigua que Madrid. O sea, un poco la conquista lo que hizo es desarrollar ciudades y economía europea con todo lo que explotaron de acá, ¿no? Entonces, eso es un poco la historia, ¿no? Bien, Fabián, ¿quiere decirnos algo, por favor? Eh, sí, Carlos, yo más bien quería comentar un poquito más a más de lo que hemos tocado, más bien desde el punto de vista cinematográfico. Definitivamente veo como el creador de estas imágenes tenía conocimientos fotográficos en lo que es composición, contraluz, especialmente relacionados a las partes de edificio y registra momentos de arte bellísimos que quedan como registro para nuestras generaciones. Eso quería hablar desde el punto de vista más bien técnico de la perspectiva del creador hacia estos objetos que definitivamente les pide ellos. Ya había, a diferencia del primer eh, corto que nos mostraste, una involucración del creador hacia el objeto que está registrando. Sí, o sea, efectivamente son camarógrafos profesionales, ¿no? Hay un trabajo de registro de manejo de la luz que está bien realizado porque es gente profesional en ese sentido. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario, dar alguna opinión? ¿No? Bueno, seguimos entonces. Quiero ahora pasar un poco a enseñarles un trabajo sobre no todos, pero parte de los registros que tenemos en la Cinemateca. Esto que les voy a enseñar fue parte de un documental que se hizo por los 30 años de la Cinemateca. Ahora este año vamos a cumplir 45 años de creación de la Cinemateca, pero a lo largo de su recorrido se han hecho
varios documentales en donde se han enseñado los documentos fílmicos que se conservan ahí. Entonces, quiero igual enseñarles esta parte, ¿no? De los registros que tenemos ahí en la Cinemateca, más o menos hasta los, no los últimos años, pero sí más o menos hasta el 2010, y que igual lo comentemos. Cinemateca Nacional. Bien, hasta ahí les quería enseñar un poco este recorrido, los archivos que tenemos, que como les decía, lo más antiguo es Fiestas Centenarias de 1922, pero de ahí, bueno, esto, como les decía, se hizo por los 30 años de la Cinemateca, hace 15 años, de ahí para acá hay muchos más trabajos. Pero es importante esto, la memoria, ¿no? Preservar los archivos. ¿Y por qué les comento esto? Porque esto tiene que estar un poco vinculado al trabajo de investigación o de propuesta que deseen hacer ustedes, justamente recuperar archivos, ¿no? Como les decía, la historia del cine ecuatoriano está todavía por construirse y por descubrirse. Hay un sinnúmero de trabajos que no se conocen. Lamentablemente, las cosas que yo poco he leído, investigado, tesis, muchas veces siempre caen en lugares comunes, siempre es la referencia al libro de Vilma Granda, ¿no? Y también ya en la actualidad siempre son como las mismas películas, los mismos directores, y la gente no investiga mucho más allá de eso, ¿no? Cuando hay toda una serie de realizadores, de cineastas que no están en los catálogos, que no aparecen en estas revistas de cine, ¿no? Que no son considerados. Les doy algunos nombres.
el mismo Alfredo Breil, Hernán Cuellar, Santiago Carcelén, Pablo Palacios, ¿no? Y no se diga de mujeres, ¿no? Hay un sinnúmero de mujeres que han hecho trabajo muchas veces no directamente al frente de la filmación, pero que son importantes dentro del proceso productivo. Recién falleció Norma Corral, una productora muy importante dentro del cine ecuatoriano, pero que la mayoría de cineastas o investigadores de cine no la conocen, ¿no? Y así, Lilian Granda, Lilia Lemos, un sinnúmero de mujeres vinculadas a la producción audiovisual que son ilustres desconocidas, ¿no? ¿Por qué les digo todo esto? Porque creo que es necesario que reinventemos, reinvestiguemos, así como vemos en los procesos culturales y el cine como parte de la cultura. Es importante dar un nuevo enfoque, ¿no? No quedarse como en los lugares comunes, no quedarse solo en el jet set, en la gente que aparece en la alfombra roja, porque no solo ese es del cine, sí, está bien el cine comercial que se hace, pero también hay otro cine, hay otras miradas que creo que son importantes descubrirlas y analizarlas y comentarlas. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que quisiera hacer sobre esto que acabamos de ver. Sí, le escuchamos, Doménica. Yo creo que parte también de lo que la gente muchas veces se queja, que no hay cine nuevo, que siempre son los mismos directores, los que vemos en pantalla, que es el mismo género. Eh, bueno, claramente no, porque hay muchísimos más trabajos que justamente no se conocen y creo que nosotros como audiovisuales tenemos esa labor de apoyar o de impulsar para que se conozcan estas cosas, porque si no, entonces, si nosotros mismos no impulsamos, primero nosotros conociendo, ¿no? Conociendo, porque hay muchos trabajos que no conocemos, primero nosotros conociendo y compartiendo con los demás que existe este otro universo de cine ecuatoriano que la gente no sabe que existe. Creo que eso también va a ayudar a que la gente deje un poco de decir de, no, siempre son los mismos y aquí hay cine malo y siempre se hace el mismo género y no salimos porque realmente hay obras lindísimas, hermosísimas de otros tipos de géneros que la gente ni siquiera ha escuchado o que la gente ni siquiera ha visto. Entonces, ahí creo que es súper importante nuestro trabajo como audiovisuales de impulsar y difundir de las maneras que nosotros tengamos al alcance con los demás para que se pueda conocer todo esto. Porque al ver este clip de este recorrido, o sea, a pesar de que no hay un archivo o una memoria extensa, por así decirlo, sí hay muchísimo trabajo que se puede seguir explorando. Sí hay muchísimas obras que han salido y que la gente no conoce, entonces creo yo que nuestra labor ahí es muy importante. Gracias, Doménica. Sí, efectivamente, por ejemplo, trabajos como los de Alberto Breil es un descubrimiento reciente, o sea, eso no está ni siquiera en el libro de Vilma Granda, porque eso fue de hace 2, 3 años que logramos recuperar esos materiales. Y así, ¿cuántos materiales más habrá? Y que es necesario eso, investigar, descubrir, ¿no? Pero solo un poco con este proceso que hemos iniciado, un poco proceso de educación no formal, que es como llamamos a esto de los talleres que estamos dando, es un poco también eso, motivar a la gente, motivar a los jóvenes que también hay que preocuparse de otras cosas, ¿no? Que están ahí y que hay que comenzar a descubrirlas, ¿no? Vamos con Fabián, por favor. Sí, Carlos, totalmente de acuerdo con lo que nos dijiste en este contexto. Simplemente añadir que creo que también el problema, además de comercial, económico, porque no hay mucha
digamos, como realizadores que somos, nos enfocamos mucho en la parte de producción, pero la postproducción es toda una estructura que se necesita de conocimiento, se necesita de soporte técnico, se necesita de soporte público, se necesita de dinero para poder mostrar nuestro trabajo y nos quedamos metidos en la investigación y muchos de los cineastas y muchos de los realizadores estamos perdidos y estaremos perdidos, que quizás hasta trabajos como el que estás haciendo puedan ser reconocidos y haya de alguna manera un soporte que nos ayude a visualizar todo ese trabajo que en el Ecuador estoy seguro que por todas partes, por todos los cantones, por todas las provincias, hay este trabajo riquísimo de lo que es registro, de lo que es realización audiovisual. Eso quería comentar nomás. Gracias, Fabián. Sí, así es. Eh, a mí me ha tocado a lo largo de estos años que están en la Cinemateca dar talleres en provincias y es increíble la cantidad de jóvenes que están ansiosos o que han hecho producciones y ni siquiera se conocen, ¿no? O sea, hay, yo creo, toda una serie de producciones, como les digo, especialmente en provincias fuera de Quito, Guayaquil y Cuenca, que digamos son como el centro por los festivales y cosas que hay por el mismo hecho de salas de cine. Pero hay provincias que no tienen ni una sala de cine, ¿no? Entonces, y que hay jóvenes ávidos por hacer cine. Entonces, ahí la gran pregunta es, ¿cómo hacer cine si no ves cine, si no conoces cine y si no puedes difundir, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas cosas también por hacer. Y como siempre les digo, si es una, primero es una obligación del Estado que debería ayudar a impulsar esto. Pero si el Estado no está, estamos nosotros. O sea, hay que también romper esos círculos o esas cadenas de poder que impiden que se difunda el arte y la cultura ecuatoriana. Vamos con Milton, por favor. Milton, le escuchamos. ¿Qué pasó? Sí, creo que tiene algún problema con el internet. Bueno, hasta que Milton pueda solucionar eso, ¿alguien más quiere comentar algo? María, por favor. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes, profe. Eh, sí, precisamente en base a esto, le comentaré, yo, como el tema estaba investigando, aquí en Tulcán está solo el Teatro Lemarí. Y aquí yo me acerqué a la Casa de la Cultura, precisamente de aquí de Tulcán, y yo me imaginaba, ¿no?, que tenían este registro de una película que están pasándola aquí en el teatro, que es ¿Quién mató a la sardina?, que es una película netamente hecha aquí en Tulcán. Y yo le preguntaba al señor, ¿no?, de la Casa de la Cultura y me decía que no, que ellos no tenían ningún registro de esta película, que no habían tenido ningún acercamiento al profesor, porque había sido un profesor el que había hecho esta película como tema de graduación de los chicos de bachiller. Entonces ahí viene también mi pregunta, ¿no? eh, la Casa de la Cultura, las personas que están enfrente de la Casa de la Cultura, ¿por qué no acercarse? ¿Por qué no decirles, vea, licenciado, vea, compañero, no sé, de alguna manera, cómo puedan también tener este registro? Porque sí sería interesante, ¿no?, que el resto de personas, de ciudades más que nada, puedan conocer esta obra. Lamentablemente yo, soy sincera, no he asistido porque no estoy en colegio. Lamentablemente están pasándola para los chicos de colegio. Entonces me imagino que después ya abrirán para el público en general o alguna situación de estas, pero al momento se encuentran solamente pasándole a los chicos de colegio, para que vean que en la ciudad sí se puede hacer arte, sí se puede hacer cosas lindas que muestren la historia de nuestra ciudad, bueno, de la ciudad de Tulcán en este caso. Entonces sí me queda esa duda, ¿no?
Porque si ya sabemos nosotros que hay algo, ¿por qué no acercarnos? ¿Por qué no decir, vea, porque no entregan ustedes una copia? Nosotros no nos vamos a quedar con los derechos, van a ser de ustedes, pero sí para poder, ¿cómo se llama esto? Mostrarla al resto de la ciudad de nuestro país. Eso es, licenciado. Gracias, María. Pero ahí yo le diría, que de pronto, si la gente de la Casa de la Cultura no toma contacto, ahí está usted. Usted podría de pronto averiguar quién es el profesor, algún teléfono, y de pronto nosotros como Cinemateca le contactamos directamente para, para eso, explicarle que puede dejar una copia acá en la Cimateca, que no pierde los derechos, que esto no tiene ningún costo ni se va a hacer ninguna labor de lucro con su producción, simplemente conservarla como memoria. Ya, Eh, licenciado. Entonces voy a proceder a hacer este acercamiento para ver qué tal, cómo nos va. ya, Allí me estoy comunicando con usted. chévere, gracias. Vamos con Milton, no sé si ya pudo solucionar el problema, creo que del internet o del audio. Milton. Bueno, hasta que Milton solucione, vamos con Lorena, por favor. Lorena, le escuchamos. Linda noche, Carlos, ¿me escuchan? Bien bajito, se le escucha bien bajo. ¿Ahí mejor? Ahí está un poco mejor. Y ya, estoy ahí probando juguetería. Bueno, linda noche con todos, este buen inicio de semana. Quería un poco comentar en relación a lo que acaba de hablar María Bravo. En relación a eso, hablando ya en el ámbito de la profesión de gestión cultural, yo quería sugerirle, ¿no? A mí me encanta un poco una modalidad que hace falta bastante en Ecuador y es esto de compartir la información, que es como productores, como gestores, como fotógrafos, guionistas y todas nuestras áreas. No tenemos aún esa política de una gestión de información abierta, que es lo que ya pasa en otros países que ya llevan unos 70 años adelante de nosotros, como Brasil, por ejemplo, o en Europa, donde el cine nació, ¿no? Hay que tomar en cuenta que en Europa nace hace 100 años y nosotros fuimos de atrasito. Entonces, ese lapso histórico también hay que considerarlo en nuestro crecimiento, digamos, paulatino como cultura, ¿no? Incluso en relación a cuánto el gobierno invierte en el área de la cinematografía y cuánto realmente de estos fondos son distribuidos de una manera democrática y toda esta rama, ¿no? De las conexiones políticas y todo eso. Entonces, tomando en cuenta estos antecedentes, María, yo veo tu comentario y me gustaría decirte que sí, que sería como un aporte, tu interés de ser como gestora cultural, tomar estas obras, llegar a oídos de una... Esto ya es como la labor del gestor cultural, darle una vida cultural a las obras, entregarle a las instituciones responsables y no solo a las instituciones que pueden difundirlo, sino a las instituciones que se encargan de recaudar los fondos para las regalías, para que estas regalías lleguen a los autores, a la gente que ha invertido en estas obras, ¿no? Muchas veces son inversiones económicas o inversiones de tiempo, inversiones de especies. Entonces tenemos las sociedades de gestión como Ejeda, como Niarte, hay otras sociedades de gestión específicas también para los músicos como SAICE. Entonces, en relación a este concepto, uno puede trabajar en eso, ¿no? Digamos, adoptar la obra, llevarla a su destino correspondiente. Y si bien tampoco es que la gente se hace millonaria con estos ingresos, al menos, digamos, es una reivindicación a todo el trabajo actoral, ¿no? Eso, Carlos, ajá, eso quería un poco
dar eh, el comentario, ajá. Gracias, Lorena. Bien, es que Milton tenía algún problema con el internet que creo que ya se desconectó. Bueno, ¿alguien más quisiera comentar algo más antes de pasar a la siguiente parte? ¿No? Bueno, continuemos. Quiero igual enseñarles otro trabajo de la Cinemateca, es otro documental, solo les voy a enseñar igual un fragmento que se llama Aquí la memoria está viva, sobre estos trabajos de investigación que se han hecho en la Cinemateca. Todo esto, la idea es motivarles con sus proyectos, con sus trabajos, a que puedan desarrollar, como digo, el tiempo no nos da para hacer un trabajo tan largo, pero por lo menos iniciar ciertos proyectos que valgan la pena recuperarlos. Entonces, veamos este trabajo, se llama Aquí la memoria está viva y seguimos comentando, por favor. Joven guayaquileño de 19 años que se involucra en hacer en menos de 8 meses, como si estuviera en gestación, 3 películas argumentales y 3 documentales. Lo primero que hace San Miguel son los temas argumentales, y dentro de estos 3 temas argumentales, la segunda es la primera película cómica. Esta se llama Se necesita una guagua, muy vigente y muy polémica. San Miguel toma una posición y se va en contra de los conservadores y los satiriza, o sea, los ridiculiza, y lo hace filmándolo en Quito, pero a la vez también lo filma en Guayaquil, sin una mirada nacional, si quieres, y está dirigida a los niños, porque a quien más llama a que vengan a ver la película es a los niños. Tesoro de Atahualpa, que de alguna manera recupera una leyenda indígena que involucraría una perspectiva de resistencia, si quieres, de lo que significa el tesoro, que no son solo las piedras preciosas, que no son el oro, que no es eso únicamente, sino esa posibilidad de decir a quienes los expoliaron, a quienes los explotaron, que
que tienen algo más que no han podido invadir, que no han podido dominar. Significa primero hacer una irrupción con un tema que es en contra del orden social. De alguna manera los indígenas no existían todavía en la literatura y tampoco existían en las imágenes. Todo lo que se había filmado hasta esa época, que son más o menos del año 1906, que es cuando nace el cine, a 1931, que es cuando culmina una etapa grande de la producción de cine silente, unas 200 de registros documentales, pero que se filman no a los indios ni a la gente del pueblo, se filma a los sectores dominantes, a los sectores que tienen poder económico. Las salidas de las tandas de Bermud, la llegada de los barcos extranjeros, las recepciones que se daban en los parques, recepciones de los diplomáticos, gente de gobierno, pero no se filmaba a los indios. Entonces San Miguel empieza haciendo eso. Él hace de todo, crea la empresa que produce la película, que se llama Ecuador Film Company, la empresa productora de la película. Él ayuda en la dirección a Roberto Sá Silva, hace el guión, hace cámara y actúa. Entonces actúa como un estudiante que recibe las huellas o los secretos para encontrar el tesoro. Mira quién está aquí, la rata. ¿Qué hacemos aquí? Y estas son tus hermanas, las otras ratas. Me alegro conocerlas. Muchachos, vengan a bailar con las tres ratas. Yo se las presento. Retírese inmediatamente. No, dejate de molestar, hombre. Pero si yo la conozco, es buena para la cultura. No sea insolente con la señorita. ¿Señorita? Pero si es una rata.
3 ratas. Las 3 ratas. En un avión de la FAE llegó el excelentísimo señor presidente de la República a Macará, baluarte de la nacionalidad ecuatoriana. Esta reseña cinematográfica contiene el mensaje que Macará envía a todo el país para que siempre se tenga presente a ese patriótico pueblo que permanece en vigilancia para mayor seguridad de la integridad del Ecuador. Después de pasar revista a la Guardia de Honor, el ilustre visitante y el jefe de Estado mexicano inician el recorrido a través de la metrópoli donde se le manifiesta cordial acogida. México rinde tributo de amistad y afecto al Ecuador en la personalidad de su presidente.
El alcalde de Guayaquil dijo, es inmerecida la presea. Estoy cumpliendo con el deber que el pueblo me impuso al elegirme. El señor presidente de la República, doctor José María Velasco Ibarra, en vibrante discurso, puso de relieve la patriótica como fructífera obra del alcalde de Guayaquil. Y el trabajo continúa en Guayaquil y sus parroquias. Bien, hasta ahí esto que les quería enseñar, ¿no? Sobre un poco el material que se tiene en la Cinemateca, esta investigación de Vilma Granda sobre Augusto San Miguel, ¿no? Y también una reflexión que hay muchos materiales que hay en la Cinemateca y que también necesitan ser investigados. Hay algunas producciones que tenemos las producciones, tenemos ciertos datos, pero que no se ha profundizado sobre ciertas filmaciones que hay. Por ejemplo, hay este fondo Jacques Bermeo que es sobre andinismo, pero que tienen algunas otras cosas, ¿no? Entonces, sí es un trabajo también de eso, de mirar hacia adentro, ¿no? Cada vez sí hay más producciones, documentales, cosas de ficción, pero tampoco es que se ha profundizado mucho en las cosas que hay al interior de la Cinemateca. Bien, pero independientemente de eso, no sé qué les motiva, qué les llama la atención estas imágenes que les acabo de enseñar. Milton, por favor, le escuchamos. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, compañeros. Perdón que se me fue el internet. Y quería, bueno, agradecerte por permitirme, por concederme la palabra. Lo que quería mencionar y tiene relación a la interrogante que ahora formulas es que para mí el cine siempre va a ser un acto político, ¿no? No necesariamente que muestre la política de forma explícita, sino la misma forma de hacerlo es un acto político porque el cine conlleva una elección. Podemos analizarlo, por ejemplo, en esos cortos que nos muestras desde cómo actúa el cine desde una perspectiva política desde diferentes actos, por ejemplo, desde la forma. Desde un encuadre se lo podría hacer, se podría decir que es una ideología hecho geometría, ¿no? Por ejemplo, si nosotros analizamos los diferentes planos que se utilizan o que se utilizaron en la realización de estos cortometrajes, vemos, por ejemplo, un plano cenital donde se la muestra a la multitud, pero el pueblo ahora se convierte en masa, ya que todos están ahí entremezclados y no hay una individualización, lo que ocurre, digamos, con las grandes figuras políticas. Pero también eso no es desde la forma, pero también lo podemos analizar al cine desde el contenido. Ahí me hago acuerdo algo que nos comentaste sobre Napoleón, ¿no? Cuando llegó a Egipto y se narraban las grandes hazañas de Napoleón, me acuerdo que eso nos contaste en un inicio, pero aquí hay que tomar en consideración de que siempre van a salir victoriosos quienes cuentan la historia, ¿no? Lo mismo es en el cine. Aquí siempre se va a proponer quiénes van a ser los héroes y quiénes van a ser sus antagonistas, quiénes van a ser sus villanos. Y desde ahí, desde los encuadres que se hace, a quién se les da el protagonismo dentro de la cámara, creo que es un acto de poder, es un acto de decisión. Y más allá de eso, también la producción, quién financia la película, quién la hace, quién la distribuye. Por ejemplo, en los archivos de estos que vimos sobre las Islas Galápagos, no eran ni ecuatorianos los que financiaban estos filmes. Y uno ahí se analiza de que todos prácticamente se resume a un acto político y más allá de lo que nos muestras en las imágenes que son, digamos, manifestaciones políticas de forma explícita, detrás de una del que está detrás de la cámara también es un actor político fundamental, aunque no se lo vea, pero al final es el quien decide quién está dentro del encuadre y quién no. Hay una frase de Jean-Luc Godard que dice, no hay que hacer películas políticas, sino hay que hacer películas políticamente, y creo que siempre se ha aplicado eso. Gracias. Gracias, Milton. Sí, es importante lo que dice. Ustedes saben el archivo de la CONAIE, desde cuándo se tiene ese archivo de la CONAIE. ¿Alguien sabe o tiene idea? Desde 1980. ¿Y por qué?
porque en 1980 es el primer levantamiento indígena que se produce y es cuando ellos comienzan a filmar o a registrar esto. Desde ahí empieza este registro de la CONAIE, que es muy importante, porque eso, los pueblos tienen que contar su propia historia, no dejar que otros cuenten su historia, sino que la historia tiene que contarse por lo menos desde sus propios protagonistas, ¿no? Entonces, igual en este momento hay un movimiento de mujeres indígenas jóvenes que están haciendo cine y que es muy importante, ¿no? Esa mirada también de ellas, o sea, no solo la mirada externa como estamos viendo en estos trabajos, sino que la gente cuente sus propias historias. Eso es importantísimo, eso es fundamental, ¿no? Hacerlo. ¿Alguien más quisiera comentar esto que acabamos de ver o algo de esto que hemos estado analizando de la mirada del otro sobre el cine ecuatoriano? ¿Nadie más quiere comentar? Bueno, les voy a proyectar lo último, es igual un cortito de justamente de la Universidad de Pensilvania, que filman ya en otra región, filman en Santo Domingo, y estas imágenes ya tienen otra connotación, pero veámoslo y seguimos conversando, por favor.
Bien, hasta aquí estas imágenes. No sé qué les llama la atención, qué les motiva de esto, ¿no? De este trabajo que acabamos de ver, de este estudio de la cultura sáchila, ¿no? Que en ese momento, claro, se los conocía como colorados por lo que se tinturaban el cabello. Bien, vamos con Fabián, por favor. Sí, Carlos, me parece muy interesante las imágenes que me has enviado y lo que veo yo es un trabajo netamente antropológico y lo que veo del trabajo antropológico es que trata de mirar las imágenes con respeto. Yo había planteado esto de la ética de tomar imágenes eh, hasta, hasta el límite de saber mostrar cosas que tal vez en otras culturas no sean, digamos, éticamente que se pueda enseñar, como un torso desnudo y más allá de la ética. Pero lo interesante que utiliza la fotografía y la técnica invisible para tratar en lo posible de no incorporar términos cinematográficos, sino dejar que el sujeto hablen y recrear a ese sujeto con imágenes para que puedan dar un contexto antropológico que se está capturando, registrando en ese momento. Eh, Eso me parece muy interesante en el trabajo que han hecho estos investigadores, ¿no? Gracias, Fabián. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión, algún otro comentario que desea hacer? Sí, vamos con Doménica, por favor. A mí me causó una sensación de, como este es mi sujeto de estudio, o sea, donde estoy, este es mi sujeto de estudio y lo voy a tratar como un lugar que estoy estudiando, un sujeto de estudio, como si estuviera en un laboratorio y, y es como se siente muy, muy lejano, ¿no? Y también me hizo pensar en la diferencia entre cuando uno ve un film con sonido y un film sin sonido, porque creo que a través de estas imágenes, sí, tenemos una perspectiva muy como investigadora, pero tal vez con una locución que tanto podría cambiar, tal vez podríamos conocer más a estos sujetos, porque sí se siente como un poco superficial, pero tal vez como poniendo una locución, dando un poco de contexto, se puede conocer más a quienes estamos viendo. O también puede pasar que, bueno, pueden darnos una perspectiva y como encasillarnos en una perspectiva de quiénes son estas personas. O sea, creo que el tema de la locución también es súper importante en este tipo de films que son más que nada como documentales, de registro, porque el contexto es muy, muy importante para poder conocer lo que está o a quién está del otro lado de la cámara. Gracias, Doménica. Acuérdense del ejercicio ese que les mandé a hacer con de Guayaquil a Quito, ¿no? Cómo cambian las cosas con la locución, ¿no? Y siempre eso, siempre, tanto la fotografía siempre va a tener un punto de vista de la persona que está detrás de la cámara, ¿no? Siempre va a tener ese punto de vista de quien esté detrás de la cámara. Igual con la locución, o sea, con la locución pueden decir lo que sea, ¿no? O sea, depende mucho de eso, de la intencionalidad, de los objetivos que estén detrás de las personas que hacen ese trabajo. Creo que les enseñé el primer trabajo que era el mercado de Otavalo, en Imbabura, y les enseñé este último. ¿Por qué? Porque sí veo que dentro de estos antropólogos, cineastas de la Universidad de Pensilvania, hay un cambio de actitud hacia el final, o sea, en este último trabajo, los vemos que inclusive ya se involucran un poco más, aparecen delante de cámara, inclusive dando la mano a uno de los personajes Áchila, ¿no? Entonces,
como que en ellos también hay una evolución, ¿no? De, de este proceso. Y eso es importante también entender. No, las cosas no son estáticas, las cosas no son quietas, sino que siempre hay procesos y uno tiene que aprender a conocer y a entender los procesos, ¿no? Y por eso les digo, les presenté el primero y el último. El primero estaban como más alejados, más las cámaras también alejadas. En cambio, acá hay como un mayor acercamiento, no al nivel de Blomberg, ¿no? Que era un tipo inclusive desde una perspectiva mucho más humano, ¿no? Y comprometido con causas sociales, ¿no? Pero sí vemos también una evolución en esta gente que aparece, en que se involucren un poco más. Bien, ¿alguien tiene algún otro comentario, alguna otra pregunta? No. Quiero recordarles, no todo el mundo me ha mandado sus trabajos, o sea, ya tienen que ese esbozo mandarme máximo esta semana, verán que ya estamos contra el tiempo para poder desarrollar los trabajos y los proyectos. Bien, si no hay ninguna otra pregunta, ningún otro comentario, quedaríamos ahí. No se olviden. Camilo quiere decirnos algo. Por favor, Sí, escuchamos. solamente algo de lo que mencionaste puntualmente al final de tu intervención, es de que yo me he dado cuenta de que a lo largo de todas las proyecciones que hemos venido viendo todos los lunes, siempre he sentido que la cámara, bueno, será por la época también, ver una cámara enfrente no era algo muy común también. No es como ahora si usted ve una cámara, uno hasta por vergüenza, uno se oculta porque saben que pueden hacerle cualquier cosa. En esa época, asumo que ver una cámara no era como que, o sea, el que estaba siendo reflejado no sabía a la final a dónde iba a parar ese producto. ¿Me explico? Entonces siempre había esa naturalidad en cuanto a ese elemento diferente en el entorno. Es lo que me llamó la atención, me ha llamado la atención a lo largo de todo esto. Y hoy día, al principio, las primeras proyecciones, tenía un problema con el audio, por eso no podía arriesgarme a hablarlo. Eh, Veía que, por ejemplo, entre cada corte había como un movimiento de la cámara. Eso por lo general suele cuando uno está como grabando algo y mueve la cámara en plena grabación y se siente el movimiento de la cámara, pero hay un corte, entonces no, fue lo único que me llamó la atención, sobre todo en los dos primeros clics que vi bastante eso en lo que era la plaza, e incluso cuando ya van a la ciudad se sintió menos. Nada más eso, de que siento que en esa época éramos más observadores y tú hablabas de que al final hubo más interacción, tal vez los que estaban frente a cámara también se sintieron un poco ya más en armonía con los que estaban detrás de cámara. Hubo tal vez algún tipo de más de conexión en ese sentido, porque ahora ver cámaras uno ya sabe que lo pueden estar filmando, le pueden estar haciendo algún meme, alguna broma, alguna cosa, que es más común ahora ver más cámaras. Eso nada más. Gracias, Camilo. Me da pie a hacer una reflexión. Tomen en cuenta que la mayoría de cosas que hemos visto son cosas filmadas, es decir, estaban filmadas en cine, sea 16, 8 o 9.5, y que la mayoría de personajes, al menos en este día que hemos visto, son personajes indígenas en donde no estaban muy familiarizados con la filmación ni con la proyección de esta filmación. Entonces, para muchas de estas personas, el ver a un extranjero con una cámara que ni sabían para qué servía y que le esté registrando, filmando, no es la misma apreciación y percepción de la que tenemos ahora, ¿no? Que estamos acostumbrados a ver imágenes, estamos acostumbrados ya a todo lo digital, que el rato que estás filmando o estás tomando la foto, sabes o ves que está ahí inmediatamente. Entonces, sí hay que tomar en cuenta esta perspectiva de que en esa época esa gente no tenía ni idea de lo que estaban haciendo, por eso lo que tú marcas de esa naturalidad de la gente, porque no se sentían, digamos, aludidos con lo de la cámara. Posteriormente, ya después,
años 60, 70, cuando la gente tenía como un poco más de conciencia y con el video también, ya muchas comunidades o mucha gente ya no se dejaba filmar, ¿no? Entonces, ojo también con eso, ¿no? Ha ido evolucionando, pero sí, estas primeras imágenes, la gente no tenía ni idea que estaban registrando con esas cámaras. Bien, ¿algo más? ¿Que alguien que quisiera comentar, decir algo? Si no, no se olviden de mandar las capturas de pantalla para poderles mandar la tarea. Eh, en esta tarea que les voy a mandar el día de hoy, les mando un texto muy importante de Pocho Álvarez sobre los 100 años de cine ecuatoriano, que quisiera que lo lean y lo analicen porque es una perspectiva bien crítica de lo que ha sido este desarrollo del cine ecuatoriano. Nada más, agradecerles y una buena noche con todos. Gracias, buena noche. Gracias, Carlos. Gracias. Gracias, compañeros. Hasta luego. Saludos a todos, cuídense. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.